están caminando estos procesos en América Latina se encuentra en estudios el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. ¿Y qué significa, tomamos como principal caso esta acusación sobre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de haber recibido aportes de campaña de Odebrecht para su campaña de reelección, y que este aporte habría venido a través de un funcionario actualmente acusado de haber recibido sobornos de Odebrecht? ¿Qué significa? Significa, Alejandra, que en este mapeo de lo que viene aconteciendo en la región, el caso de Odebrecht es un caso primero que ya ha transversalizado todo el continente. Tú has mostrado 7 u 8 países, Colombia el último al que se le acaba de significar, y que en consecuencia es un caso que ha extrapolado la génesis, el lugar inicial que fue el propio Brasil, y cuyos tentáculos han mermado en los países vecinos, regionales. Entonces, aquí el primer elemento del juicio es que, ¿qué pasa con la moral latinoamericana? ¿Qué pasa con la axiología política de nuestra clase política latinoamericana? Esa es la primera gran pregunta que hay que responder, porque, mira, en lo material, en lo inmediato, ¿cuál es el impacto letal que produce una situación como esta? Pues evidentemente una América Latina que ha estado acostumbrada en los últimos años a empezar a crecer después de etapas, de periodos tan retrotraídos en la historia reciente. Evidentemente una situación como esta lapida, lacera, impide su crecimiento, su mirada internacional, retrotrae el fenómeno de la inversión. Cuando hay estas situaciones oscuras, ambivalentes, evidentemente el mundo entero mira hacia América Latina con cierta discrecionalidad. Pero yo veo, por ejemplo, a muchas personas sorprendidas por este desarrollo, pero en varias entrevistas con internacionalistas o incluso analistas políticos de años anteriores, decían que veían con preocupación el crecimiento del continente, porque un país que crece sin una reforma institucional, sin cimientos y candados claros para que precisamente nos protejan de actos de corrupción de esta naturaleza, iba a crecer exponencialmente la corrupción, y lo venía cantando desde hace varios años. Pero hay que distinguir, pues, Alejandra, la corrupción no es para el crecimiento de los países, la corrupción es para el crecimiento de las individualidades de quienes tienen en algún momento la conducción del poder, están alrededor de ella de manera concomitante, etcétera. Entonces, las Naciones Unidas calificó, fíjate, hace 3 años a la corrupción como la lacra planetaria del siglo XXI. Es decir, nos encontramos en consecuencia con un proceso sistemático, porque los procesos de soborno de Odebrecht en América Latina han sido sistemáticos, y ese proceso evidentemente ha ido lacerando lo más importante, la democracia. La democracia hay que conservarla. ¿Cómo se conserva la democracia? Con procesos regulares intraestatales transparentes, con la vigencia del Estado de Derecho, que estos casos que se van revelando, donde ahora sí, fíjate, creo que es el momento en el que América Latina tendrá que mostrar en sus poderes judiciales el tamaño de lo que significa la vigencia del sistema democrático y del Estado de Derecho. Es el momento de los jueces. El caso de Odebrecht se ha llevado a un nivel político sustantivo y justificable, porque quienes están implicados son actores visibles de la vida política latinoamericana. En consecuencia, versus la posición política, ahora debe actuar el proceso judicial. Fiscales y jueces tienen que cumplir su trabajo para que con objetividad vayan al acto demostrativo, porque eso es el derecho, finalmente es una ciencia. Quienes están implicados tienen la categoría y la calidad de presuntos. Cuando haya responsabilidad, entonces serán culpables. Y ahora, en el caso de Juan Manuel Santos, si es que él, por ejemplo, se determina que es culpable de haber recibido sobornos, porque hay que distinguir los aportes de campaña
de los sobornos dirigidos, o sea, recibidos para construir obras, ¿no? Para dar licitaciones. Para el derecho, exacto, Alejandra, en cualquiera de los dos casos se trata de una conducta ilícita que está tipificada en el Código Penal, en este caso colombiano, que califica y que cualifica un acto reprobable por el derecho y que por solamente haberse producido ese injusto, ese acto ilícito, deviene una sanción penal. ¿Es necesariamente una sanción penal? Porque, por ejemplo, en nuestro país no es obligación de los partidos políticos declarar los aportes que reciben, es opcional. A ver, y ya estás hablando de otra categoría, de análisis. Los partidos políticos están obligados a presentar un resultado de los dineros que utilizan en las campañas, de los dineros que vienen, porque eso se llama transparencia. Pero partidos políticos, personas individuales, instituciones intraestatales, extraestatales, privadas, públicas, todas se someten al veredicto de lo que llamamos en el derecho Código Penal, Alejandra, que es para todos, erga omnes, es para todos. De manera que aquí lo que tiene que hacerse es que entretallar el aparato jurisdiccional para determinar calidades imputables, objetivas. Solamente así, entonces volveremos al primer caso, recuperaremos confianza de un país o una América Latina alistada otra vez en el plano de la credibilidad internacional para poder retrotraer otra vez esa dinámica que lo inyecte hacia el crecimiento que estamos viendo. Mira, el caso de son 439 millones de dólares que en sobornos han habido en la región. De ellos, más de 100 corresponden a diversos países fuera del Brasil. Imagínate el impacto letal que produce esta calidad, esta categoría de inconductas funcionales. Ahora, ¿cuáles son las opciones de Alejandro Toledo en este caso, ¿no? Porque se menciona en algunos casos, por ejemplo, que él, si es que se va a Israel, podría acogerse a algún tipo de refugio político debido a la nacionalidad de su esposa. A ver, primero, está en Israel, no lo sabemos, no sabemos dónde está, pero la hipótesis, trabajemos la hipótesis que esté en Israel. Si él se encuentra en Israel, en consecuencia, debemos tener en cuenta dos elementos. Con Israel, el Perú no tiene un tratado de extradición. Ok, el tratado de extradición es un acuerdo entre estados que posibilita que se pueda entregar, devolver al reo o al presunto reo. Porque el objeto de la extradición no es condenar y encerrar en la cárcel. El objeto de la extradición es el juzgamiento. Y la segunda vía es la vía de la reciprocidad. Es decir, no hay acuerdos, pero bajo la tradición, la costumbre, la actitud de buena fe del Estado, yo te devuelvo hoy día a un reo que tú estás buscando y mañana tú me devuelves en algún momento al que yo te pida. En eso se circunscriben los mecanismos con Israel y con cualquier otro país con el que no se cuente este proceso. La extradición, Alejandra, no es un derecho del Estado que pide, no, es una prerrogativa, una facultad del Estado donde se encuentra. ¿Quién? El reo o presunto reo. La categoría jurisdiccional en el Estado, tú hablabas de Alejandro Toledo, si acaso el fiscal en estos momentos, que ya puso en mesa de partes la detención del expresidente de la República, y si mañana el juez, luego de una audiencia, diera al lugar para que se haga efectiva la detención internacional, evidentemente el expresidente de la República, en la hipótesis que estamos trabajando tú y yo, que se encontrara en Israel, entonces, como no se le puede traer porque Israel es un Estado soberano, el Estado peruano iniciará un proceso de extradición, alistará un cuadernillo, lo hace el Poder Judicial, la Corte Suprema lo entrega al presidente de la República, en que en sesión de Consejo de Ministros toma una determinación. Y esa determinación, lo que acabamos de escuchar al presidente del Consejo de Ministros y a cualquier otra autoridad nacional, será viabilizar y en consecuencia seguramente se podría listar el pedido de extradición, y esa extradición hasta allí es un asunto que puede partir del Estado peruano, pero que acabará en la decisión
del Estado de Israel, que es el que tiene la prerrogativa de la devolución por la vía que te he comentado, que es la vía de la reciprocidad. Ahora, si es que Israel, pongámonos en el supuesto, ¿no? Porque todo esto está en un aspecto de especulación, y no solamente no porque nosotros lo hayamos traído a la mesa, sino porque son las opiniones de distintas personas que en algún momento fueron cercanas a Alejandro Toledo, e incluso se lo han recomendado a través de nuestras pantallas, que se vaya a Israel para pedir, digamos, algún tipo de asilo. Ahora, la abogada de Alejandro Toledo está alegando que se le está juzgando 2 veces por el mismo hecho, y en este caso va hacia el caso de Ecoteva. Él ya tiene un proceso abierto por el caso de Ecoteva, y en este el que está formulando Hamilton Castro, también se vuelve a incluir el tráfico de influencias por el mismo hecho. En este caso, ¿habría, digamos, validez en ese pedido? A la luz de la información que tú y yo tenemos por lo que revisamos los medios de comunicación, son 2 cuestiones distintas. El caso de Odebrecht y el caso de Ecoteva. En el caso de Odebrecht, si el fiscal ha listado la petición por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, pues son 2 categorías que, a la luz seguramente del acto indiciario, por lo que hubo una declaración del señor Barata hace 3 o 4 días, sobre esa línea, sobre esa base, es que el Estado de Israel, en nuestra hipótesis, tendría que calificar bajo una condición sine qua non, Alejandra, que se cumpla el principio de la doble incriminalidad. Es decir, que las imputaciones por lavado de activos y tráfico de influencias, que son delito en el Estado peruano, también lo sean en Israel. Eso es muy importante. Si configura ello, incluso en ese caso, tendrá que ser una decisión y una prerrogativa del Estado de Israel. No hay acto mandatorio sobre la decisión jurisdiccional y política de un Estado que tiene el jus imperium. El Estado es soberano sobre las decisiones que tome. En definitiva, el acto jurisdiccional y el acto jurisdiccional trasladado a Israel, seguramente en esta hipótesis, pues será el que determine las condiciones del expresidente de la República. Ahora, ya para terminar esta entrevista, ha sido comunicado a través del diario oficial del peruano que se ha terminado las funciones de Alfredo Raúl Chuquibauira Chil. ¿Quién es él? Bueno, el embajador de Perú en Israel, el ministro de Relaciones Exteriores, ha dado terminada su responsabilidad a cargo de la embajada. Él fue designado a este cargo el 2 de septiembre del año pasado, no hace mucho, y según su historia de designaciones, estuvo una presencia bastante preponderante durante el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Qué opina usted de esta medida? ¿Qué nos podría analizar? Bueno, decirte que Alfredo Chuquibauira es un embajador de primer nivel. No tengo ningún temor en decirlo. Cuando somos amigos se dicen las cosas directas y de frente. ¿Usted lo conoce personalmente? Pero por supuesto, es un amigo personal mío, Alfredo Chuquibauira. Yo me inicié en la Cancillería trabajando con Alfredo Chuquibauira. Es un embajador que ha sido siempre mi primer puesto durante la Academia Diplomática, y en todos sus ascensos siempre ha sido el número 1. Eso tiene que saberlo el país. Alfredo Chuquibauira, como decíamos, me decías entre líneas, en entretiempo, de que habría dejado la misión diplomática por un asunto de salud. Pues yo te quiero decir que, por información que tengo con la familia, no de ahora, sino hace un mes, Alfredo Chuquibauira estaba pasando por una estación de salud bastante delicada. Entonces, puede suceder que hay un nivel de coincidencia. Pero hay que, en estos casos, Alejandra, salvar siempre la honorabilidad, la intangibilidad de las personas, y creo que más allá de las decisiones que son de Estado y que son de gobierno, siempre hay que cuidar in pectore la calidad de las personas. Bueno, definitivamente viene en un momento bastante movido. Es verdad, coincido contigo. La coincidencia y esas coincidencias, claro, evidentemente provocan y generan especulaciones, pero vivimos en un país donde no hay que especular. Hay que hacer que la justicia, Alejandra, cumpla su cometido. Dejemos de ser jueces todos. La justicia tiene un técnico especialista, que es el juez, que es el que determina la naturaleza objetiva de los actos, y a partir de allí, evidentemente, medir las consecuencias de los actos. Muchísimas gracias. A ti, gracias, Alejandra.
Bien, tuvimos entonces la opinión experta del internacionalista Miguel Ángel Rodríguez McCain. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, también respondió hace unos minutos en una conferencia de prensa que la razón por la cual se había, retirado del puesto a este embajador en Israel era por cuestiones de salud. Miguel Ángel Rodríguez McCain nos dice que es su amigo personal y que él también comparte esa información. Esperemos que no se trate, pues entonces que sí se trate de una coincidencia. Vamos a ir a una breve pausa en Central Informaciones y regresamos.